Bienvenidos, ya estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Estamos ya acercándonos al tiempo de Cuaresma y faltarán 3 domingos y luego ya estaremos comenzando la preparación a la Pascua. Pero mientras vamos con el Evangelio según San Marcos. Y en esta oportunidad tenemos la lectura de Marcos 1, 21 al 28. Dice el texto: llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, no como los letrados. En aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el consagrado de Dios. Jesús le increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo sacudió, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? Es una enseñanza nueva con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les da órdenes y lo obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Hasta aquí tenemos el texto del Santo Evangelio. Después de la llamada a los 4 primeros, Jesús fija su residencia en Cafarnaúm, que se convierte en su ciudad. Es huésped de la familia de Pedro, propietario de una casa junto al lago, a pocos pasos de la sinagoga. Comienza a enseñar y a realizar curaciones, y la primera que viene narrada en el Evangelio según San Marcos, pues no es escogida al azar, sino que constituye en la intención del evangelista la síntesis de toda la obra de Jesús a favor del hombre. Es sábado y la gente va a la sinagoga para rezar y escuchar las lecturas y la explicación de la palabra de Dios. Hay siempre un rabino que organiza el encuentro, pero todo judío adulto puede presentarse o ser invitado a leer y comentar las escrituras. Hacer la homilía es bastante simple. Basta referirse a las explicaciones dadas por los grandes rabinos sobre el texto bíblico proclamado. Aventurar una propia interpretación es muy arriesgado, porque tal comentarista podría ser tildado de presuntuoso. Jesús, como suele hacer, se une a su pueblo y se ofrece él a hacer las lecturas. La primera está tomada del libro de la ley, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia. La otra es un pasaje de los profetas, es decir, de los profetas pues mayores, menores. Quien lee la segunda lectura si se atreve, pues puede hacer también una homilía, y Jesús, aprovechándose del clima de recogimiento y de oración que se ha creado, presenta su mensaje con una intervención muy apreciada. A diferencia pues de los escribas, él habla con autoridad. Probablemente la admiración de la gente depende del hecho de que Jesús pues no se limita a repetir lo que ha sido dicho antes que él, sino que hace un comentario libre y original pues del texto sagrado. Al final de la homilía sucede un episodio dramático. Un hombre poseído por un espíritu inmundo, quien hasta aquel momento habría permanecido en un rincón, sereno y tranquilo, sin molestar mínimamente a los asistentes a la celebración, dejándoles rezar, cantar y escuchar en paz, a un cierto momento se levanta y comienza a imprecar contra Jesús. ¿Quién es este desequilibrado?
En tiempos de Jesús la gente no tenía nuestros conocimientos científicos. No sabían nada de microbios, bacterias, desequilibrios hormonales. Atribuía la epilepsia, la neurosis y todas las enfermedades psíquicas a fuerzas misteriosas e incontrolables, a espíritus malignos, considerados impuros por ser portadores de muerte. Todas las religiones de la antigüedad conocían la práctica del exorcismo para liberar al hombre de estos espíritus inmundos. Se recurría a ritos y a gestos que lindaban a veces con la magia, se pronunciaban palabras execratorias y se invocaban nombres de personajes famosos retenidos capaces de comunicar fuerzas positivas. Los exorcismos de Jesús se diferencian de manera radical de aquellos del ambiente circundante. Sin embargo, en la manera de expresarse, él se adecúa a la mentalidad corriente y se relaciona con la enfermedad, recurriendo a las categorías culturales de su tiempo. Habla, como hacían todos, de espíritus malignos y de demonios. Hecha esta introducción, volvamos al asunto del hombre poseído por un espíritu inmundo. Probablemente no habría entrado en la sinagoga durante la celebración, sino que se encontraba ahí y parecía tranquilo. A un cierto punto, sin embargo, algo ocurre dentro de él que le hace prorrumpir en imprecaciones contra Jesús. Para comprender lo sucedido hay que tener en cuenta el claro desdoblamiento de la personalidad de este hombre, que no era dueño de sí mismo. Estaban presentes en él las fuerzas de muerte que lo dominaban hasta el punto de anularle. Hablan en su nombre, lo habían reducido a un estado de completa deshumanización. Antes de la llegada de Jesús reinaba en la sinagoga una situación de paz y de quietud que aparentemente hacía bien a todos. A donde llega Jesús, este falso equilibrio no puede continuar. La presencia de Cristo es irreconciliable con el demonio, con las fuerzas del mal. Los dos son adversarios, no se soportan y cuando se encuentran terminan por agredirse. De hecho, el demonio abre hostilidades siempre en el más débil al que ataca. Se ha dado cuenta de que ha llegado el hombre fuerte, capaz de hacer derrumbar su reino, y espantado grita dos preguntas. ¿Qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? El pronombre plural usado por el espíritu inmundo nos sorprende porque son numerosas las fuerzas que tiene el hombre alejado de Dios y de la vida. Son innumerables los poderes que se sienten amenazados por la presencia y por la palabra de Cristo. Jesús no le responde con gestos mágicos o encantamientos, como solían hacer los exorcistas de su tiempo, sino que pronuncia dos órdenes taxativas. Una, cállate; segundo, y sal de él. El espíritu inmundo le obedece y todos los presentes, maravillados, se dan cuenta que en medio de ellos ha surgido un profeta que anuncia una doctrina nueva, una palabra que lleva en sí misma la fuerza de Dios, que tiene autoridad, es decir, realiza lo que dice. Vayamos ahora más allá del puro dato de crónica. La situación del hombre endemoniado presenta la condición de quien no ha encontrado a Cristo y por consiguiente está todavía a merced de fuerzas hostiles e incontrolables que lo destruyen.
fuerzas demoníacas son el impulso a odiar, al narcisismo egoísta, a cometer injusticias y violencias, el frenesí del dinero, la voluntad de dominar. Son demonios que se comportan como dueños y que desean ser dejados en paz. Mandan, hablan, impulsan a obrar, y cuando no provocan daños graves, los hombres tienden a dejarlos tranquilos, despreocupándose de la situación inhumana de quien está dominado por esas fuerzas. Jesús, por el contrario, es un liberador que entra en conflicto con esa realidad negativa porque sabe poder contar con la fuerza, con la palabra fuerte y eficaz que posee. Podemos racionalmente suponer que no sería aquella la primera vez que el endemoniado participaba en la liturgia de la sinagoga y que por tanto habría escuchado frecuentemente la lectura de la Biblia y la respectiva homilía, y sin embargo su condición no había cambiado. No porque la palabra de Dios sea ineficaz, sino porque con sus disquisiciones y erradas interpretaciones, los rabinos la hacían debilitada, la habían hecho perder su fuerza sanadora, volviéndole incapaz de expulsar a los demonios. Cuando aparece Jesús, todo cambia. Se realiza una transformación prodigiosa del hombre porque el Señor habla con autoridad. De ahí que la reacción del endemoniado sea violenta. No acepta órdenes pasivamente, resiste, comienza a gritar porque quiere perpetuar su dominio sobre su víctima. Esta lucha representa la rebelión de las fuerzas del mal, de los demonios que se encuentran en el hombre, en la sociedad, en las ideologías, en las instituciones civiles y también en las religiosas. Dominan y cuando vienen molestan, se rebelan. En el endemoniado que está tranquilo hasta su encuentro con Cristo, se puede percibir la capacidad que no era solo de los escribas de entonces, sino de tantos cristianos de hoy, de amansar al protagonista del mal con los propios compromisos de todos los días, con el poder, las concesiones al espíritu del mundo y a la hipocresía, con prácticas religiosas toleradas a costa de vaciarlas de la sustancia del Evangelio. Mientras esto dura en el cristiano y en la iglesia, el maligno está callado, deja hablar y hacer. Cuando por el contrario se alza una voz profética, cuando viene ofrecido un testimonio auténtico de fe y de caridad, entonces las fuerzas del mal se movilizan con todas las energías que poseen. Como podemos notar, encontramos en el Evangelio este dato que nos plantea el mismo texto bíblico, el poder divino en la palabra de un hombre. Así que hechos y palabras para el hombre moderno parece que se contraponen. Para los antiguos, sin embargo, la palabra era la materialización del pensamiento. No era viento, sino cristalización de los sentimientos y de las emociones. No transmitía solamente ideas e información, sino que comunicaba la carga creadora o demoledora de quien la pronunciaba. Los ídolos no podían causar ni bien ni mal porque se decía, tienen boca y no hablan. Mientras que el Señor con su palabra crea los cielos, habla y todo existe. La palabra de Dios, pronunciada directamente por Jesucristo, es la que ha transformado y es la que ha convertido a miles de personas. Dejemos que su palabra poderosa sea para nosotros la que ilumine no solo la mente, sino que baje al corazón para poder así ser liberados
de todo mal. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.